Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Algoritmos Matemáticos. En esta oportunidad trataremos un tema muy importante del álgebra, leyes de exponente 2. En el desarrollo del siguiente video verán los teoremas de potenciación y sus respectivas restricciones. Empecemos. Teorema 1. Producto de potencia de bases iguales. Cuando multiplicamos dos o más potencias de bases iguales, el resultado es la misma base elevado a la suma de exponentes. Por ejemplo, tengo la potencia a la n multiplicado por la potencia a la m. Esto resulta una sola de las bases elevado a la suma de los exponentes. El exponente de la primera potencia, que es n, más el exponente de la segunda potencia, que es m. Siempre y cuando SA pertenezca a los reales y además los dos exponentes, tanto de la primera potencia como de la segunda potencia, sean números naturales. Ejemplo, tengo 7 al cubo multiplicado por 7 al cuadrado. Yo estoy observando que las dos potencias, tanto 7 al cubo como 7 al cuadrado, tienen la misma base. Por lo tanto, esto es equivalente a decir una sola de las bases elevado a la suma de los exponentes, 3 más 2, y esto me da como resultado 7 a la quinta. Esta propiedad la podemos generalizar a exponentes enteros, racionales e irracionales, siempre y cuando esto no implique obtener las formas indeterminadas en tanto en la base como en el exponente. Es decir, los resultados deben estar definidos en los reales. Y para hacerte una aclaración, recuerda que las formas indeterminadas son 0 a la 0 y 0 sobre 0. Ejemplo, 8 elevado al cubo por 8 elevado a la menos 5. Como yo observo, este exponente es natural y este exponente es un número entero. La forma es del producto de potencia de bases iguales. Entonces vamos a generalizar. Pongo la misma base 8 y voy a sumar los exponentes. El 3 con el menos 5. Esto me da ¿cuánto? En el exponente menos 2. Y 8 elevado a la menos 2 está definido en los reales. X a la 2 tercios multiplicado por x a la menos 5 medios. La forma es del producto de potencia de bases iguales. X a la 2 tercios es la primera potencia y x a la menos 5 medios es la segunda potencia. Salvo los exponentes que no son números naturales, pero sí se puede definir con ciertas restricciones. Esto es igual a ¿quién? A x elevado a la suma de exponentes, 2 tercios más el menos 5 medios, y esto es igual a x a la menos 11 sobre 6. Esto está definido en los reales siempre y cuando ese x sea distinto de 0, porque la división sobre 0 no está definido en R. Teorema número 2. División de potencia de bases iguales. Cuando dividimos dos o más potencias de bases iguales, el resultado es la misma base elevado a la resta de exponentes. Tengo una potencia a la n que va a ser dividida entre otra potencia a la m. Voy a colocar la misma base que se repite, una sola de ellas, y voy a elevarlo a la resta de exponentes. N, que es el exponente de la primera potencia, menos m, que es el exponente de la segunda potencia. Siempre y cuando ese a sea definido en los reales, pero que sea diferente de 0. Y n tiene que ser mayor que m para todo n y m que pertenezcan a los naturales. Ejemplo, 4 elevado al cubo dividido entre 4 al cuadrado. Pongo en la misma base 4 y voy a restar los exponentes 3 menos 2. Y este es igual a 4 a la 1. Y 4 a la 1 está definido en los números reales, que es igual a 4. Así como en la anterior propiedad, esta también se puede generalizar con exponentes enteros, racionales e irracionales. Sin embargo, debemos de tener cuidado que la aplicación de esta propiedad no nos lleve a validar las formas indeterminadas ya mencionadas anteriormente.
7 al cubo entre 7 a la menos 5, pongo un solo 7 y voy a restar los exponentes. 3 menos el menos 5. Si te das cuenta, ya los exponentes acá ya no son números naturales, sino son números enteros. Y este es igual a 7 a la más 13. X elevado a la 7 medios dividido entre X elevado a la 5 medios. Pongo un solo X y voy a restar los exponentes. 7 medios menos 5 medios. Esto se quiere decir X a la 2 entre 2. Y esto sería X a la 1, y X a la 1 estaría definido, pero siempre y cuando el X sea distinto de 0. Teorema número 3. Potencia de un producto. La potencia enésima del producto de dos más números reales tiene como resultado el producto de cada uno de los factores elevado al exponente n. A por b elevado a la n, esto es equivalente al primer factor a elevado al mismo exponente que es n, multiplicado por el segundo factor b elevado al mismo exponente que viene a ser n. Es decir, el exponente se va a distribuir en cada uno de los factores. Para todo, a y b deben de ser números reales y n debe pertenecer a los naturales. Ejemplo: 52 elevado al cuadrado es igual a 13 por 4. Entonces esto se podría distribuir de esa manera: 13 al cuadrado multiplicado por 4 al cuadrado. X al cuadrado menos y al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado lo podemos hacer de la siguiente manera. X cuadrado menos y cuadrado es un producto notable, y ese producto notable es de esta forma: la suma por la resta. Pero ese producto notable estaba elevado al cuadrado, no me olvido de eso. Entonces este cuadrado se va a distribuir entre la suma x más y al cuadrado por la resta x menos y al cuadrado. Al igual que las anteriores propiedades, podemos generalizar para exponentes enteros y racionales, pero teniendo el cuidado respectivo de no llegar a una forma determinada o una expresión no definida en los reales. Por ejemplo, tengo a por b elevado a la n. Esto se podría distribuir como a elevado a la n multiplicado por el b elevado a la n. Ahora, a y b pertenecen a los reales positivos y n pertenece a los racionales. Pero si n tiene la forma de una fracción, entonces el denominador debe ser distinto de un múltiplo de 2 o no debe ser par, para que se encuentre definido dentro de los reales. Ejemplos: 52 elevado a la 3 medios, este es 13 por 4 elevado a la 3 medios. 13 a la 3 medios por 4 a la 3 medios. El primer factor se puede escribir como una raíz cuadrada de 13 al cubo. Y el segundo factor también se escribe como raíz cuadrada de 4 al cubo. Pero vamos a ver a continuación un contraejemplo, es decir, donde no se cumpla. Me piden reducir. Menos 1 multiplicado por menos 9 elevado a la 3 medios. Primera forma es utilizar la propiedad. Muy bien, vamos a ver. El menos 1 quedaría elevado a la 3 medios. Y el menos 9 también quedaría elevado a la 3 medios. Por lo tanto, escribiéndolo como raíz, sería raíz cuadrada de menos 1 al cubo, multiplicado por la raíz cuadrada de menos 9 al cubo. Pero un momento, esto de acá no existe en los reales, por lo tanto no se encuentra definido. ¿Ya? En los complejos podría ser, pero en los reales no se encuentra definido. Segunda forma es utilizar las definiciones y los signos de agrupación, como los paréntesis. Primero lo que voy a hacer es la operación dentro del paréntesis: menos 1 por menos 9. Sería más 9, y esto está elevado a la 3 medios. Ahora, el exponente fraccionario lo voy a representar como una fracción. Sería 9 al cubo, pero el 2 significa que es una raíz cuadrada.
raíz cuadrada de 9 elevado al cubo me da 27. Entonces, la primera es incorrecta. La segunda forma es lo correcto. Hay que tener mucho cuidado de lo que vamos a hacer. Por eso hemos definido anteriormente esta propiedad. Como podemos verificar, para un exponente fraccionario cuyo denominador es par y una base negativa no se cumple la propiedad de potencia de un producto. Teorema número 4. Potencia de una división. La potencia enésima del cociente de dos números reales tiene como resultado al cociente de la potencia del numerador elevado a la n entre la potencia del denominador elevado a la n. A entre b elevado a la n, el exponente se va a distribuir tanto en el numerador como el denominador. Sale a sobre b y el n se distribuye tanto para el a como para el b. Como ustedes están observando, hay que tener cuidado también con lo siguiente. El denominador debe ser un número real pero distinto de 0. Nunca puede ser 0 porque la división sobre 0 no está definida en los reales y n debe ser un número natural. Esta es la propiedad. Ejemplo. 5 tercios elevado al cubo. El exponente se distribuye 5 al cubo entre 3 al cubo. Sería 125 entre 27. Corolario. A entre b elevado a la menos n, vamos a tener cuidado, ya, que el b sea distinto de 0 y el n sea un número natural. Cuando se multiplica con el menos, tendría que ser negativo. Cuando yo tengo un exponente negativo, tengo que invertir la base. El b pasa arriba, el a pasa abajo. Y el exponente se convierte en positivo. Y esto es igual a b a la n entre a a la n. Ahora el a se encuentra como denominador y hay que tener también cuidado de que el a sea distinto de 0. Por lo tanto, el a y el b deben ser números reales distintos de ceros y n debe ser un número natural. Teorema número 5. Potencia de potencia. A a la n elevado a la m es igual a escribir la base a pero elevado a la multiplicación de los dos exponentes, n por m. Para todo a que pertenezca a los reales, y n y m deben de ser números naturales. Ejemplo. 2 elevado al cubo, al cuadrado, a la 1 al cuadrado. Ahora, esto se escribe como un solo 2, elevado a la 3 por 2 por 1 por 2, porque todos ellos son los exponentes. Este es igual a 2 a la 12 y sería 4096. Ahora, mucho cuidado con esta propiedad, porque también tiene restricciones que vamos a verla a continuación. Un contraejemplo tendría que ser la siguiente. Menos 1 elevado al cuadrado elevado a la 3 medios. Utilizando la propiedad. Entonces vamos a ver lo siguiente. Menos 1 elevado a la 2 por 3 medios. Simplifico en el exponente, 2 y 2 me da 1 y sería menos 1 elevado a la 3. Y menos 1 a la 3 vendría a ser menos 1. Ahora vamos a ver la segunda forma utilizando la definición de exponente y al mismo tiempo el uso de los signos de agrupación. Tengo menos 1 elevado al cuadrado elevado a la 3 medios. Primero voy a efectuar este menos 1 al cuadrado. Me da más 1. Y todo esto elevado a la 3 medios. Lo escribo como raíz cuadrada de 1 elevado al cubo, ¿sí o no? ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es igual a 1. ¿Cuál de los dos está mal? La primera forma está mal. Este es incorrecto y este sería lo correcto. ¿Por qué? Porque hemos definido esta propiedad para números naturales. Por lo tanto, tendríamos que definir una propiedad adicional con ciertas restricciones. Corolario. A a la n elevado a la m vendría a ser igual a elevado al producto de n por m. Pero acá vienen las restricciones. El a debe ser positivo y si el m y n pertenecen
a los racionales. Quiere decir, si uno de los dos puede ser una fracción, tengo que garantizar que el denominador de esa fracción tiene que ser diferente de un número par. ¿Está bien? Y al mismo tiempo diferente de 0, el denominador. Por lo tanto, este vendría a ser la que va a cumplir. No puede haber una base negativa, ¿ya? Porque no se va a cumplir. Ejercicios. Efectúa x al cubo por y a la sexta multiplicado por x a la cuarta por y a la menos 2. Yo lo que puedo hacer es aplicar el producto de potencia de bases iguales, para lo cual necesito agrupar. Voy a agrupar en un primer paréntesis los x, entonces el x al cubo lo escribo ahí y también voy a escribir el x a la cuarta. ¿Listo? En el otro paréntesis voy a agrupar los y. El y a la sexta lo agrupo ahí y también el y a la menos 2. Listo. En el primer paréntesis voy a aplicar producto de potencia de bases iguales. Pongo un solo x y voy a sumar los exponentes 3 más 4. Y en el segundo voy a también aplicar el producto de potencia de bases iguales. Voy a colocar un solo y, que viene a ser la base, y voy a sumar los exponentes 6 más el menos 2. En el primer paréntesis me da x a la séptima y en el segundo paréntesis me da y a la cuarta. Por lo tanto, eso sería el resultado. Ejercicio número 2. Calcula el siguiente producto. Como ustedes están viendo, bueno, ahí la base es m, y entonces podría aplicar producto de potencia de bases iguales. Pero primero tengo que tratar de simplificar esos exponentes. Y acá en el primer factor observo un m al cuadrado elevado al cubo. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer acá. Listo. M bajo la misma base y m al cuadrado del cubo, como tiene dos exponentes, la propiedad es potencia de potencia. Se multiplican los dos exponentes. Voy a multiplicar estos dos exponentes. 2 por 3. Ahora hay que tener cuidado con quién. Con el siguiente factor. Es m elevado al 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces voy a trabajar ese 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado viene a ser igual a 4. Ahora, en el siguiente factor voy a trabajar dentro del paréntesis. M a la 1 por m al cuadrado. Entonces acá se aplica el producto de potencia de bases iguales. Coloco un solo m y voy a sumar los exponentes. El primer exponente es 1 y el segundo exponente es 2. Pero no me olvido que está elevado todo al cubo. ¿Listo? Voy a trabajar ahora en los exponentes. M a la 2 por 3 es m a la 6 por m a la 4. ¿Ya? Y acá dentro del paréntesis m a la 1 más 2 es igual a m al cubo. Y todo esto elevado al cubo. Voy a trabajar los dos primeros exponentes. Pongo un solo m y sumo los dos exponentes. 6 más 4 es igual a 10. Multiplicado por m a la 3 por 3. ¿Por qué? Acá aplico la propiedad potencia-potencia. 3 por 3 multiplico los exponentes. El primero sería m a la 10 y el segundo sería m a la 9. Por lo tanto, producto de potencia de bases iguales. Coloco una sola base que es el m y voy a sumar los exponentes. Tendría que ser m a la 19. Siguiente ejercicio. 3. Efectúa. Lo que podría hacer acá es, yo observo que esta base es 2, la potencia es 2 al cubo, y la base que está en el denominador es 2, y la potencia sería 2 elevado a la menos 3. Esta base viene a ser 5, en el numerador tengo 5 elevado a la menos 1, y en el denominador tengo 5 elevado a la menos 3. Tienen igual base y se están dividiendo. Acá también 3 a la menos 1 y 3 a la menos 3 tienen igual base y se están dividiendo. Por lo tanto, voy a aplicar división de potencia de bases iguales en cada uno de los sumandos. Pongo un solo 2
y voy a restar los exponentes. El 3 es el exponente del numerador menos el exponente del denominador, que es menos 3, más. Pongo una sola base 5 y voy a restar los exponentes. El menos 1 menos el menos 3. Pongo una base 3 y voy a restar los exponentes. El menos 1 menos el menos 3. Y listo, voy a operar en cada uno de los exponentes. Sería 2 elevado a la 6. No te olvides que menos por menos es más. 3 más 3, 6. ¿Ya? 5 elevado al cuadrado y 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 2 a la 6 es 64. 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado, 9. Y esto me da 98. Ejercicio número 4. En este ejercicio se puede observar que en el numerador se puede aplicar el producto de potencia de bases iguales. Hay 3 potencias. En el denominador tengo potencia de potencia. Apliquemos en el numerador producto de potencia de bases iguales. Pongo un solo x y voy a sumar los exponentes. M más 2 más el menos 4 más 2 más m. Y en el denominador voy a colocar la base, que es x, y voy a multiplicar los exponentes. M por 2 o 2 por m. En el exponente del numerador voy a tratar de operar. 2 lo sumo con el 2, me da 4. 4 positivo con el menos 4, 0. Y me quedaría x a la m más m, que vendría a ser 2m. Por lo tanto, arriba tengo x a la m más m, que es 2m. Y abajo también tengo x a la 2 por m, que vendría a ser 2m. Lo que puedo hacer es simplificar arriba y abajo porque los dos son iguales, pero siempre y cuando el x sea distinto de 0. Esa aclaración la tendremos que poner más adelante. X es igual a 1, ¿ya? Para todo x distinto de 0. Ejercicio número 5. Efectúa. Este es un ejercicio clásico en el cual hay que descomponerlo en factores primos. En este ejercicio no voy a descomponerlo en todos los factores primos, pero sí voy a tratar de hacerlo para simplificar. Por ejemplo, 64 lo puedo escribir 2 a la sexta y 45 es 9 por 5. Abajo tengo 9 por 320. Pongo el 9 y 320 lo puedo escribir como 32 por 10. Ahora puedo simplificar el 9 y el 9. Y me queda en la parte de arriba 2 a la sexta por 5. En la parte de abajo tendría 32, pero 32 es 2 a la quinta. Y el 10 yo lo puedo escribir como 2 por 5. ¿Listo? Lo que puedo hacer es simplificar el 5, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y en la parte de arriba del numerador me queda 2 a la sexta, y en la parte del denominador me queda 2 a la quinta por 2 a la 1. Y ese es un producto de potencia de bases iguales. Pongo un solo 2 y sumo los exponentes, 5 más 1. Entonces en el numerador tengo 2 a la sexta y en el denominador 2 a la sexta. Y 2 a la sexta entre 2 a la sexta es 1. Pero si quiero utilizar la propiedad, pongo un solo 2 y resto los exponentes. 6 menos 6 tendría que ser 2 a la 0 y 2 a la 0 sí es 1. Efectúa. Como yo estoy observando a continuación, es una división, x a la séptima elevado al cuadrado multiplicado por x al cubo elevado a la sexta, dividido entre x al cuadrado a la octava y al cuadrado. Listo. La aclaración acá es que el x debe ser distinto de 0 para que se cumpla. Entonces primero lo que voy a aplicar es potencia y potencia. X a la séptima elevado al cuadrado es igual a x elevado al producto de los dos exponentes. X a la 7 por 2. X al cubo elevado a la sexta es igual a ¿quién? A x al producto de 3 por 6, que son los dos exponentes. Y en la parte de abajo, esto es igual a ¿quién? A x elevado a la 2 por 8 por 2. Ten en cuenta que estamos diciendo desde el principio que el x debe ser distinto de 0. M es igual a x a la 7 por 2, que es 14,
y x a la 3 por 6, que es 18, entre x a la 32. Muy bien. En el numerador aplico producto de potencia de bases iguales. Pongo un solo x, que es la base, y voy a sumar los exponentes. 14 más 18. Y en el denominador copio lo mismo, x a la 32. En la parte de arriba me da x a la 32 y en el denominador me da x a la 32. Por lo tanto sería x a la 0, aplicando la propiedad división de potencia de bases iguales, y esto es igual a 1. Ejercicio número 7. Efectúa. Bueno, como hemos hecho anteriormente el ejercicio, lo que conviene es descomponer en los factores primos, elevado a exponentes sencillos. 21 lo puedes escribir como 7 por 3, todo elevado a la sexta. 35 lo puedo escribir como 7 por 5, todo elevado al cubo. Y 80 lo puedo escribir como 2 al cubo por 2 por 5, todo elevado al cubo. En la parte de abajo tengo 15 a la cuarta, y 15 se escribe como 5 por 3, todo elevado a la cuarta. 14 a la novena, y 14 se escribe como 7 por 2, todo elevado a la novena. 30 al cuadrado, y 30 al cuadrado se escribe como 3 por 2 por 5, todo elevado al cuadrado. Y listo. Ahora voy a aplicar potencia de un producto. Este exponente 6 va a elevar al 7 y va a elevar al 3. Entonces tendría 7 a la sexta por 3 a la sexta. Este exponente 3 eleva al 7 y lo eleva al 5. Por lo tanto tendría 7 al cubo por 5 al cubo. Este exponente 3 también lo eleva al 2 al cubo, lo eleva al 2 y lo eleva al 5. Por lo tanto tendría acá 2 al cubo, pero elevado al cubo, por 2 al cubo, por 5 al cubo. Y en la parte de abajo también algo parecido. Este exponente 4 lo eleva al 5 y lo eleva al 3. 5 a la cuarta por 3 a la cuarta. Este exponente 9 lo eleva al 7 y lo eleva al 2. 7 a la novena por 2 a la novena. Este exponente 2 lo eleva al 3, lo eleva al 2 y lo eleva al 5. Tendría 3 al cuadrado por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y listo. En el numerador y en el denominador voy a tratar de agrupar y aplicar el producto de potencia de bases iguales. Por lo tanto tendría lo siguiente. 7 a la sexta por 7 al cubo tendría que ser 7 a la 6 más 3. Acá solamente voy a bajar el 3 a la sexta. Y ahora 5 al cubo por 5 al cubo es 5 a la 3 más 3. Aplicando el producto de potencia de bases iguales. El 2 al cubo elevado a la 3 yo lo escribo como 2 a la 3 por 3, por la propiedad potencia-potencia. Y bajo el 2 a la 3. El 5 a la cuarta, con el 5 al cuadrado, aplico producto de potencia de bases iguales. Pongo un solo 5 y sumo los exponentes. El 3 a la cuarta, con el 3 al cuadrado, aplico producto de potencia de bases iguales. Pongo un solo 3 y sumo los exponentes. El 7 a la novena lo bajo nada más. El 2 a la novena, el 2 al cuadrado, lo escribo como un producto de potencia de bases iguales. Pongo el 2 y sumo los dos exponentes, 9 más 2. Y listo. Ahora voy a operar los exponentes. Acá voy a tener 7 elevado a la 9 por 3 a la 6, bajo solamente 3 a la 6, el 5 a la 6, el 2 elevado a la 9 y bajo el 2 a la 3. 5 a la 4 más 2 es igual a 5 a la 6 por 3 a la 4 más 2, que vendría a ser 3 a la 6 por 7 a la 9, que solamente lo bajo, por 2 a la 9 más 2, 2 a la 11. Simplifico 7 a la 9 con 7 a la 9, 3 a la 6 con 3 a la 6, 5 a la 6 con 5 a la 6. Y me quedaría 2 a la 9 por 2 a la 3, que se escribe como 2 a la 12, entre 2 a la 11. Por lo tanto, división de potencia de bases iguales sería 2 a la 12 menos 11, 2 a la 1, y esto es igual a 2. Ejercicio número 8. Efectúa. M es igual a 5 medios al cuadrado
multiplicado por 2 quintos de la x multiplicado por 2 quintos a la 2 menos x. Yo voy a observar acá que tengo base 2 quintos y acá base 2 quintos. Y esta base es 5 medios. Lo que me conviene es que las bases sean iguales y así podría aplicar producto de potencia de bases iguales. También se puede aplicar otro tipo de repente de procedimiento. Lo que voy a hacer es que este 5 medios elevado al cuadrado lo voy a escribir de esta manera, como 2 quintos elevado a la menos 2, aplicando la definición de exponente negativo. Y voy a bajar 2 quintos elevado a la x y 2 quintos elevado a 2 menos x. Ahora, como son fracciones que se están multiplicando, podría yo aplicar lo siguiente: potencia de una división o de una fracción. Esto sería m, 2 elevado a la menos 2 entre 5 elevado a la menos 2, multiplicado por 2 elevado a la x entre 5 elevado a la x, por 2 elevado a la 2 menos x entre 5 elevado a la 2 menos x. Ahora lo que puedo aplicar es en el numerador, bueno, que toda la fracción, todos los numeradores se están multiplicando, un producto de potencia de bases iguales. Pongo un solo 2 y voy a sumar los exponentes. Menos 2 más x, el 2 menos x. Entre, pongo un solo 5 y voy a sumar los exponentes. Menos 2 más x más 2 menos x. Y ahora voy a operar en cada uno de los exponentes. Por ejemplo, este más 2 con el menos 2 se cancela, 0. Este más x con el menos x se cancela, 0. El 2 con el menos 2 se cancelan, 0. Y el x con el menos x se cancelan, 0. Me quedaría en el numerador el 2 a la 0 y en el denominador 5 a la 0. Por lo tanto, 2 a la 0 es 1, 5 a la 0 es 1 y esto tendría que ser 1. Si has llegado hasta acá, te agradezco bastante. No te olvides de suscribirte. Regálame un like. Hasta luego.